Pues un comentario antes de empezar, y es que este es resultado, digamos, de un estudio realizado en conjunto con Leonardo, con el profesor Leonardo Agudelo, que por lo mismo tocó, digamos, coger apartados y se los voy a leer a medida que va pasando, digamos, las diapositivas con citas que nosotros utilizamos. Citas relacionadas pues con el desarrollo de lo que yo iré leyendo. Hace parte de un, digamos, de un documento inédito que estamos pendientes de que nos publiquen. Entonces, no siendo más, empezamos. Listo. Aunque en la obra de Marx no existe un desarrollo explícito del concepto de legitimidad, este se puede inferir al dialogar con Weber, superando las dificultades metodológicas al corresponder a dos formulaciones de análisis y lógicas distintas. Es posible construir una complementariedad conceptual. Para Marx, los procesos de dominación social desarrollados en el capitalismo corresponden a dos momentos lógicos, objetiva y subjetivamente. En el momento objetivo, a partir de la propiedad privada sobre los medios de producción y el acceso al capital, y en el momento subjetivo, la enajenación que se expresa en la fetichización del orden social, sus fundamentos y consecuencias sobre la vida del hombre. En correspondencia, para Marx no es posible la existencia de las relaciones objetivas de dominación sin el desarrollo del fetichismo como ese velamiento de la realidad. Esto conlleva la mutua determinación entre la reproducción del sistema de creencias sociales y las relaciones de dominación que en ellas se sustentan. Ahora bien, se considera esencial establecer el diálogo con los conceptos de legitimidad y dominación expuestos por Max Weber. Para Weber, la legitimidad implica la aceptación de los dominados para Weber, la legitimidad implica la aceptación de los dominados respecto al tipo de dominación socialmente existente. Por otro lado, la dominación implica la probabilidad de encontrar obediencia en un grupo social. Las formas de dominación y sus marcos de legitimidad implican, por lo tanto, relaciones sociales históricamente determinadas. Es aquí donde se trabajará la correspondencia teórica de los cuatro conceptos planteados. La legitimidad implica socialmente diferentes grados de enajenación, por consiguiente, la fetichización de valores, instituciones del derecho y de la propiedad privada, como fundamentos de todo el sistema de dominación. El concepto de fetichismo desarrollado por Marx no implica solamente un velo en las relaciones sociales de carácter económico que oculta su esencia. El trasfondo es todo el proceso social, el sistema de relaciones sociales en su expresión universal, donde cada una de las dimensiones implica grados más o menos desarrollados de fragmentación y superposición de ideas, imaginarios o supuestos a la realidad misma. Por lo tanto, desde la simple percepción como momento básico del desarrollo de la conciencia, ya la realidad se encuentra bajo el velo de un cierto deber ser que se le presenta a los hombres como el ser o la realidad misma. Siguiente diapositiva, por favor. Del fetichismo a la enajenación. La complejidad de la relación entre enajenación y legitimidad se deriva de la interacción de múltiples condiciones culturales, sociales y políticas que moldean la percepción y la respuesta de los sujetos desde y hacia la validación del orden social. El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por lo tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media entre productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productos. Siguiente diapositiva, por favor. Su trabajo, que es la capacidad creadora y transformadora, se expresa y desarrolla para otro, pues su voluntad no existe. Y si se le da este nombre,
su voluntad le es ajena, es decir, reproduce la voluntad del otro. Siguiente diapositiva. Los sujetos que pertenecen a esta, tampoco cuentan con los medios a través de los cuales pueden desarrollar su creatividad y potencial humano de manera completa, lo que resulta en una disminución de la autorrealización de estos, hasta el punto de llegarlos a reducir a la mera animalidad, al condicionarlos por medio del salario o a menos que eso, ya que su mera existencia depende de ese trabajo asalariado. Esta decisión entre los sujetos y su trabajo, de ahí con los medios, también con los productos de su labor, con su humanidad esencial, tiene como una de sus causas la división social del trabajo y la fragmentación que resulta de la misma, que no solo se limita en la división del trabajo como empleo, es decir, como trabajo asalariado, sino que se desarrolla en todos los aspectos de la asistencia social. La enajenación es, por lo tanto, el momento universal que contiene la superposición del deber ser o la idealización de la realidad. Con el fetichismo esto adquiere su forma particular por cuanto responde a las condiciones que imperan, es decir, a la condición de clase dominante, que a su manera en cada momento histórico justifican y sacralizan las formas de dominación, sus principios o dogmas, sus instituciones y creencias. El orden social adquiere así un halo místico profundamente enraizado en la conciencia humana, lo cual no solo acepta y asume, bien sea como natural, bien sea como divino, dicho orden, sino que también lo reproduce y lo extiende, lo acepta y reconoce, lo hace legítimo. De la enajenación a la legitimidad. Siguiente diapositiva, por favor. El concepto de legitimidad es esencial para comprender cómo se justifica el poder y la autoridad en una sociedad, la cual se expresa en las tres tipificaciones ideales de legitimidad que desarrolla Weber. Primero, está la legitimidad tradicional, que se basa en la tradición y la costumbre. En esta, el poder y la autoridad se justifican debido a la herencia, la historia y las prácticas arraigadas en la sociedad. Luego, la legitimidad carismática, basada en las cualidades personales y carismáticas de un líder, desde las que los sujetos siguen y le obedecen debido a su carisma, habilidades excepcionales o inspiración, pudiendo formarse como colectivo, grupo, etc., en torno a su figura. Y por último, está la legitimidad legal racional, que está fundamentada en las reglas, leyes y procedimientos formales. El poder y la autoridad en esta son justificados por sistemas de leyes y regulaciones, y los sujetos obedecen debido a la legalidad y la racionalidad de las relaciones sociales erigidas a partir de ello. En todo esto se tiene en cuenta que estas tipificaciones en torno al concepto de legitimidad interactúan y cambian con el tiempo. Aparentemente, en la sociedad moderna, la legitimidad legal racional tiende a prevalecer sobre, saliendo en momentos de crisis o cambio social, la legitimidad carismática. Siguiente diapositiva. Weber no considera aquí la relación social como relación entre hombres a partir de su trabajo, que están ocultas por la enajenación expresada en la fetichización de las formas dominantes de la sociedad. Lo que él indica es la reciprocidad y reproducción de la relación, es decir, su fundamento en cierto tipo de acción social que se reproducen históricamente y responden a un sentido, una intención. En este sentido, la relación social expresa el carácter repetitivo o reproductivo de la acción. Sin embargo, esta reproducción no es automática ni mecánica, responde a un sentido que es también histórico, es el denominado sentido mentado de la acción. Siguiente diapositiva, por favor. Para Weber, las tradiciones y las costumbres juegan como elementos inconscientes que impulsan la acción de una forma determinada, y lo que denomina el marco de intereses responde a los aspectos más o menos conscientes de la acción o del tipo de acción. Pero en ambas situaciones, la acción y por ende la relación social responden al orden establecido, el cual solo es posible con la regulación o armonización de la misma. Cuando define la acción social como la acción social, por tanto es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Eso lo dice Weber en la página 5 de Economía y Sociedad.
Implica una reciprocidad, pero la naturaleza de tal reciprocidad no queda del todo clara. Solo el hecho de responder a un sentido de quien inicia la acción y espera algo de ella. Este aspecto puramente formal puede quedar superado si se examina dialécticamente la acción social y se advierte que ésta contiene en su esencia la competencia entre los individuos y por ende la lucha por la satisfacción de sus necesidades. El sentido es simplemente la necesidad independiente de su índole, creada socialmente o natural, espiritual u objetivamente, que busca ser satisfecho a través del otro. Pero al todos los hombres querer satisfacer su necesidad, esto genera entre los mismos confrontación, y esta confrontación o lucha al desplegarse en cierto orden social implica dos cosas. Por un lado, la existencia de una postura dominante que logra su realización en cuanto a necesidades, y por el otro, una dominada que se subordina a las necesidades del otro. Esto puede implicar la renuncia absoluta de las suyas propias, o bien su reducción o tal vez su aplazamiento en espera de condiciones históricas más favorables. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, para que haya orden social, la lucha misma debe ser regulada, normada por algún tipo de código o tradición aceptada o reconocida por todos. De no existir esto, se puede pensar entonces en el estado de guerra, la descomposición del orden social. Si bien Weber no considera aquí la lucha de clases, tampoco se suprime tal criterio de la teoría, de la acción, las relaciones y el orden social si se le imprime un sello marxiano. En síntesis, la acción social puede implicar la acción referida a otro, con un sentido implícito en ella, una motivación particular, pero enmarcada en un sistema de relaciones sociales definida por la lucha de clases y las formas de dominación resultantes de esta lucha. Siguiente diapositiva. De lo anterior, simplemente se puede desprender que un orden social y las formas de dominación subyacentes es legítimo por la aceptación y reconocimiento, bien sea por acción o por omisión de los individuos en la sociedad. El resultado del escenario de la lucha de clases es el surgimiento de una clase que domina, y su dominación implica la aceptación de la misma entre las clases dominadas, lo cual contiene los fundamentos esenciales de las relaciones de dominación y con ello su perpetuación sobre la base de tal aceptación y reconocimiento. En el caso de la sociedad capitalista, la fetichización de la propiedad privada, la mercancía, el derecho, el Estado y en general todo el orden social producto de la enajenación moderna del trabajo formalmente libre. Al ser la lógica del capitalismo, la lógica del mercado, en este modo de producción los individuos terminan reduciéndose a meras mercancías. Por lo tanto, todas las dimensiones de la vida de estos terminan siendo mercantilizadas, es decir, el acceso a las mismas termina siendo privado. Las necesidades humanas fundamentales no se ven como tales, pues se tornan en servicios. Los sujetos dejan de serlo, pasan a ser usuarios del servicio prestado. Tanto necesidades como la salud, la alimentación, la educación, la posibilidad de ejercer diferentes labores, etc., como la política, la que es el medio por el cual éstas se conciben sea como derechos o como servicios, a los cuales acceden quienes cuentan con los medios para acceder y en otros casos quienes tienen interés en adquirirlos. Terminan siendo pues consecuciones desde el privilegio, adquisiciones que resultan de este, por lo tanto, reflejo de la desigualdad social. Que es reflejo de los niveles de miseria, que a la vez es resultado de las relaciones sociales resultantes de la propiedad privada sobre los medios de producción. La enajenación trae consigo la homogenización de los sujetos, tanto en el ámbito de la desigualdad social y desde ello de la condición de clase. Implica el ocultamiento de la contradicción, la eliminación de la identidad de clase, pudiendo llegar al punto del ocultamiento de toda diferencia, asimilado por los mismos como eliminación de toda diferencia. No son tratados con dignidad por el elemental hecho de ser humanos, como constantemente se dice fuera de toda demostración en la realidad social. Los sujetos en la sociedad capitalista son tratados como mercancías, valorados como tal, según se tenga profesión o no, y si se tiene, según el tipo de profesión. La dignidad no es connatural al ser humano, es conseguida según la calidad y el valor que el sujeto tiene como mercancía y qué cualificación tiene según el mercado del trabajo asalariado, en medio de la competencia para demostrar ser la mejor mercancía.
Siguiente diapositiva, por favor. Con lo anterior, hay que tener presente que la esencia de la dominación es la enajenación del dominado, pues, abro comillas, para la servidumbre el Señor es la esencia, por tanto la verdad. Es para ella la conciencia independiente y que es para sí, pero esta verdad para ella no es todavía en ella. Hegel, Fenomenología del Espíritu. Al punto de demostrarse en la disputa a muerte expresada en la competencia que se desenvuelve en el escenario del trabajo asalariado. Lucha que se da en la mayoría de ocasiones de forma indirecta y que sin importar quién la consiga o no, siempre será una disputa entre miserables y quien pierda tendrá las condiciones más precarias de vida. La dignidad termina yendo de la mano con el prestigio. En esta disputa, las mercancías vencedoras son condecoradas con dicho prestigio, y las otras están ya sea condenadas a vivir a la sombra intentando tener su lugar en el mundo, o condenadas a ser desechadas, ya que no cumplen con los parámetros exigidos por el orden social. Siguiente diapositiva, por favor. Los que en este mismo no se generan ni se facilitan los medios para que todos los sujetos los cumplan, condenándolos entonces al destrozarse los unos a los otros por un buen sitio en la sociedad y hasta por la propia existencia, por el mero instinto de supervivencia, por más miserable que ésta sea. Siguiente diapositiva, por favor. La enajenación del trabajador en su objeto se expresa, según las leyes económicas, de la siguiente forma. Cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, tanto más sin valor, tanto más indigno es él. Cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza que queda el trabajador. Diapositiva siguiente. Entonces, es enajenación toda práctica y toda praxis que reproduzca las condiciones acordes a la apropiación privada sobre los medios de producción, que en consecuencia reproduzca el capitalismo como modo de producción, encaminada pues a que la reproducción del sistema de relaciones sociales se siga dando. Siguiente diapositiva, por favor. En el marco ideológico burgués, las contradicciones se observan cuando se analizan sus categorías fuera de sí. Y así ha sucedido con todo marco lógico que le antecede, pues ha habido sujetos que no solo encarnan el espíritu de su época, sino que sobre todo demuestran ser el espíritu crítico de la misma. Es decir, son la conciencia de la humanidad tanto para ese momento como para momentos posteriores, pues identificaron los aspectos esenciales de, por ejemplo, la sociedad en su momento y no solo los reconocieron como tal, sino que partieron desde ello en la identificación de sus límites, la demostración de la verdad en ello y el agotamiento de la misma, y sus propuestas van desde la formulación del desarrollo conceptual y filosófico hasta influir en las acciones para la transformación social, hasta impulsar por sí mismos dicho accionar, dándole a su filosofía un viraje práctico, conjugándola con la política. Siguiente diapositiva. La realidad como creencia, luego de todo derrumbamiento de los supuestos lógicos en que se fundamenta la vida moderna, producto de la existencia en el modo de producción burgués como orden social, es la realidad como verdad, que se asume a partir del desarrollo científico de los parámetros ideológicos burgueses, considerados desde sí como pura verdad, que como verdad es supuesta y termina por ser inscrita en la lista de cosas incuestionables. Esa apariencia de verdad está sustentada por la legitimidad con que se respaldan sus acciones, que son ciertas porque se sustentan en ellas mismas, son realidad porque existen pero no son verdad, son apariencia, son entonces realidad desde la apariencia. Siguiente diapositiva. Pues el hecho de que un grupo de sujetos lleve a cabo una serie de acciones que para ellos tienen sentido y por lo tanto para ellos son legítimas, no implica que este grupo tenga razón en sus acciones. Desde lo cual el papel de la formación filosófica, con las características que ya se han mencionado, con el impulso y fomento de la conciencia social y sus incidencias políticas, termina siendo fundamental para develar todo carácter supuesto e irreal de lo que se muestra como verdad incuestionable, revelando el carácter idealista que revisten las relaciones sociales, para así llegar no solo
a describirlas, sino a impulsar su cambio, evitando caer en posturas similares al crear nuevos mundos desde la querencia y la percepción. Siguiente diapositiva, por favor. Para demostrar que lo racional es real, hay que basarse precisamente en la contradicción de la realidad irracional, que por todos sus poros es lo contrario de lo que dice, de lo que se dice y de lo contrario de lo que es. Marx, crítica a la filosofía del derecho. Siguiente diapositiva. Y que entonces al examinar esta cosa en los fundamentos de lo real, dicho sentido de verdad que parecía tener se le pierda. Cuando entramos a justificar todo pensamiento que deviene como resultado de intereses particulares que potencialmente se muestran como generales, como lo más lógico, a pesar de que éste sea en detrimento de una lógica que apela a intereses realmente generales, esta lógica particular flaquea cuando se saca de su propio campo, cuando se le cuestiona fuera de sí, carece de todo sentido. Toda acción, cuestión o elemento que se enmarque en la sociedad moderna trae consigo las condiciones que desde la visión burguesa de la cultura y sus diversas expresiones hacen que se le otorguen significados unos más lejanos que otros de la realidad. Muchas veces terminan siendo expresión de la fetichización de los mismos, al darle esas características con que realmente no cuentan y que solo son prendas, accesorios inesenciales con los que la cosa existe sin inconveniente y sin terminar siendo otra cosa. Siguiente diapositiva. Es tanto la enajenación de la que son presa los individuos, es tanta la enajenación de la que son presa los individuos en la sociedad moderna que se expresa en el objeto de sus apetencias, el cual no es sino la reproducción misma del orden social y por lo tanto su validación. Objeto de apetencia que se muestra en el deseo de poseer, de adquirir, de tener propiedad privada y así poder tener una existencia muy al estilo burgués. Es la importancia que se le da a la propiedad privada al punto de ser aceptada sin más ni más de manera natural, por sobre todas las cosas hasta por encima de la vida misma, pues cuando se transgrede sus defensores no dudan en convertirse en verdugos. Esa dirección ideológica encaminada hacia la legitimación del capitalismo como orden social influye en que los sujetos asimilen que su enajenación es simplemente parte del, entre comillas, orden natural, o que es la única forma en que las cosas funcionan. Pueden suponer que la falta de control sobre su trabajo y los productos de éste es normal y no cuestionar la legitimidad de las estructuras de poder existentes. Esta falta de conciencia sobre su propia enajenación podría reforzar la legitimidad del orden social, ya que los trabajadores no se sienten motivados a desafiar o cuestionar el poder establecido. Fetichismo hacia las condiciones burguesas de la vida, tornándolas como irrefutables al naturalizarlas, considerándolas normales que devienen de la propiedad privada, condiciones que devienen de la propiedad privada y la misma propiedad privada hasta el punto de sacralizarla, cayendo en el absolutismo de una verdad que termina siendo puesta en la incuestionabilidad. Siguiente diapositiva. La legitimidad se fundamenta en la validez dada a las acciones sociales. En este caso hablamos del amplio entramado de relaciones sociales del capitalismo como orden social, el cual toma parte en diferentes tipos de legitimidad, con características que pueden anteceder al orden moderno, pero que en este se transforman según su lógica y sus necesidades. Terminan siendo determinados, delimitados, moldeados según el marco de interés del modo de producción y de sus momentos expresados, por ejemplo, en los modelos económicos. Siguiente diapositiva. Desde este sentido, no necesariamente se da de manera racional y cuando se da en el campo de la acción racional es más frágil y es fácil que se pierda, porque sea desde la persuasión del otro o desde la propia mirada crítica, puede empezarse a desarrollar un individuo consciente de la realidad a la que pertenece y crítico de la misma. Y cuando se expresa en campos menos racionales, como el de la tradición y el de los afectos, no precisamente se da de forma consciente y por lo tanto suele constar con más solidez. Siguiente diapositiva. ¿Ya no hay más? Listo. Entonces, hasta ahí. Ya vamos a terminar. ¿Sí? Racionalidad en el sentido del que se reproduzca o que se dé a partir de la lógica dentro del mismo capitalismo. Esa lógica individualista y también racionalidad en el sentido de que se están utilizando los mismos mecanismos o medios del modo de producción para derribarlo, para subvertirlo.
Los diferentes momentos de la legitimidad de todos modos son en el capitalismo producto de la enajenación, así sea en el campo de lo racional, sobre todo cuando se trata la legitimidad dada por parte de la gran mayoría de la población, o sea, la clase desposeída sin conciencia de sí, que está justificando el capitalismo como orden establecido. Podemos decir entonces que toda acción que se fundamente en la reproducción, en la defensa de la apropiación privada y que ignore ese debate es la legitimación del capitalismo como orden social. Los sujetos enajenados en su mayoría son tanto el centro de la reproducción del capitalismo como orden social, como también puede ser el centro o principal agente de sus eventuales reformas, transformaciones o de su derrumbe. Todo depende de los grados de enajenación y por lo tanto del proceso de la conciencia y la conciencia de clase con que estos cuentan. Una cosa es la mera resistencia, otra muy diferente es la revolución. Cuando la primera está encaminada hacia la segunda, o bien hace parte de la misma, más allá de la mera práctica, tiene todo el sentido revolucionario, se están caminando en la praxis revolucionaria. En este sentido, la legitimidad se encuentra prendida de ese hilo, ya que se legitima el orden, porque se quiere, se aspira a hacer algo que en esencia no se es. O sea, cuando se analiza la realidad tras la legitimación del modo de producción capitalista, la cuestión cambia, porque encontramos en realidad sujetos que por una u otra razón no tienen conciencia de sí como pertenecientes a una clase, sino que se encuentran enajenados dentro de esa lógica. Dentro de esa ilusión del modo de producción capitalista, quieren pertenecer como poseedores, pues ya pertenecen como desposeídos, como fuerza principal, fuerza motora que no se apropia del resultado principal de su fuerza de trabajo, que viven al diario pensando en algún día poder pertenecer a la clase burguesa. Muchas gracias.